yo es feliz y adoramos a nuestro Dios y lo alabamos porque Él es el que nos permite estar acá. No hacemos nada por nuestros propios méritos, sino que Dios nos da la posibilidad y todas las formas, ¿no es cierto?, de poder estar aquí. Y quería primero felicitarlos porque me encanta la iglesia de Alisacate, me encanta el grupo que tienen, me encanta el fervor que usan para alabar a nuestro Dios, porque nosotros en la iglesia de Río Tercero somos poquitos, ¿no es cierto? Somos poquitos, somos bastante poquitos. Pero aparte, nos cuesta hacer que los hermanos canten así con la fuerza que ustedes lo hacen. Que canten, ustedes no sé si han visto, pero hay muchos hermanos, bueno, que como parte de este mundo, muchos son hinchas de los equipos de fútbol, ¿cierto? Todos son equipos. Y a lo mejor se resaben los coros que se cantan, seguro que lo cantan fuertísimo al coro para alentar al equipo, y cuando viene a la iglesia, entonces, tenemos que ver y distinguir a quién estamos alabando, ¿no es cierto? Y eso es hermoso escuchar acá en la iglesia de Alisacate la fuerza con que lo hacen. Vamos a estirarnos un poquito porque hoy vamos a usar un poco nuestras manos. Así que yo les invito a que nos pongamos un poquito de pie. Vamos a estirar nuestros músculos, ¿sí? Yo les invito a que hagamos un poquito los hombros para atrás. ¿Sí? Vamos a relajar un poco los hombros, un poco para adelante también. ¿Sí? Vamos a estirar así los hombritos. Es muy relajante. Y vamos para adelante así nuestros dedos para que puedan tener la agilidad para mover las manos en la palabra de Dios y para atrás también. Así. Ahí rompió todo. Listo, muy bien. Estamos listos para abrir la palabra de Dios y nos podemos sentar para empezar la investigación de este tema que me dijo Vero que lo había publicado en el grupo, que saben que se titula Llamado. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de una de las últimas veces que yo estuve acá en Alisacate, que hablamos acerca de los servicios del santuario. Seguramente los que estuvieron en ese momento pueden acordarse de algo de lo que hablamos allí, pero no importa si no se acuerdan. La cuestión es que el santuario es un tema muy importante para nosotros en la vida nuestra de adventistas del séptimo día. Es una doctrina distintiva, ¿no es cierto?, de la iglesia del séptimo día, de la iglesia adventista del séptimo día, y nos enseña tanto acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros, en la cruz cuando murió por nosotros. También nos habla acerca de lo que está haciendo ahora en el cielo, y también nos habla de lo que planea hacer para terminar con el pecado en el mundo y en el universo definitivamente. Y de todos modos, hoy no nos vamos a detener en este estudio, sino que más bien vamos a utilizarlo a las enseñanzas que nos deja el santuario, algunas cosas prácticas para nuestra vida como cristianos en este tiempo en el que Jesús está cerca, porque Jesús está a las puertas. Amén. Amén. Si recuerdan bien, cada paso de los rituales del santuario en los rituales diarios, en el servicio diario del santuario, vemos al sacerdote. El primero que se presentaba en el santuario era el sacerdote, ¿sí? Él mismo tenía que traer su ofrenda, ¿sí? Traía un animalito que podía ser de distintas especies, ¿sí? Y él entonces ofrecía ese sacrificio por sí mismo, por sus pecados, ¿sí? El animalito era sacrificado, eso quiere decir que era degollado, ¿sí? Era muerto, ¿no es cierto?, por el pecado del sacerdote. El sacerdote, una vez que tenía juntada la sangre en el tazón que se usaba, esparcía un poco de la sangre en el altar del sacrificio y después iba hacia la fuente, ¿no es cierto? La fuente, el lavablo que se le llamaba, donde él se higienizaba sus manos y sus pies, y entonces así ya limpio podía entrar al templo
donde un poco de esa sangre era asperjada en las cortinas que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces el sacerdote allí iba a presentar también el incienso. Sacaba brasas porque ese incienso tenía que estar permanentemente prendido, ¿no es cierto? Así como lo estaba también el altar de bronce en el atrio del templo, estaba prendido permanentemente, y ese era un fuego que Dios había prendido, Dios había encendido en la dedicación del templo, ¿sí? Del tabernáculo. Entonces sacaba brasas de allí y lo ponía en el altar del incienso, donde se ponían las hierbas aromáticas para que ascendiera el humo, ¿sí? Que, como sabemos, representa las oraciones, ¿no es cierto? Las oraciones que eran el amor a Dios. Entonces el sacerdote ya podía ir saliendo, podía comer de la mesa de los panes de la proposición y después seguir con su trabajo habitual que le demandaba día a día el servicio de santuario, ¿no es cierto? Si llevamos este ritual a nuestras vidas, sabemos que nosotros, así como el antiguo Israel, hemos sido llamados a ser un pueblo, un pueblo de sacerdotes y gente santa, dice en Éxodo 19:6. Lo podemos leer allí. El que primero lo tenga, lo lee. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está, a los hijos de Israel. Nosotros sabemos que somos el pueblo de Israel espiritual, entonces estas palabras son también para nosotros, ¿sí? Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y después vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, ¿cuál sería nuestro sacrificio? ¿Qué tendríamos que traer nosotros cuando nos levantamos cada día de nuestra cama y empezamos nuestro día para, justamente cuando nosotros empezamos nuestro día, tendríamos que ofrecer ese sacrificio? Como sacerdotes que somos, necesitaríamos ofrecer un sacrificio. ¿Qué presentamos? Arrepentimiento. Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Romanos 12:1. ¿Cómo? No escuché. Nosotros mismos somos el sacrificio. 12:1, exactamente. Nosotros mismos somos ese sacrificio. Si bien, obviamente, Jesús, ¿no es cierto?, es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, la palabra de Dios nos estimula a ser nosotros, nuestro propio ser, un sacrificio vivo. Exactamente. 12:1 de Romanos, ¿cómo dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así sea. Y entonces pensemos en la implicancia que tiene esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el animalito para el sacrificio debía ser uno especialmente seleccionado para esto. ¿Y cómo tenía que ser? Limpio. Perfecto. Perfecto, sano, Sin mancha. sin mancha. ¿Sí? Tenía que ser así. Y recuerden, la hermana Boyd nos hace mucho énfasis en el cuidado, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, cuando nos habla acerca de los remedios naturales y de la temperancia, ¿no es cierto? Porque nos dice que nosotros, mientras mejor cuidemos todo nuestro ser, mientras mejor nos alimentemos, mientras mejor usemos los 8 remedios naturales, vamos a poder servirlo mejor y por mucho más tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el animalito. Y entonces, nosotros nos presentamos a Dios porque llegamos primero y
lavamos en la fuente de vida y santidad que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Invocamos a Él como quien nos limpia y de esa manera nosotros podemos presentarnos como sacrificio vivo, ¿sí? Y así nos presentamos con su justicia delante nuestro. Allí podemos entonces presentar nuestro incienso, como dijimos recién, son las oraciones, como dice en Salmo 141:2. 141:2 nos dice: oración de David, ¿no es cierto? Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Y también la hermana Wade nos dice lo mismo en la página 198 del libro La Oración. Y deben ser siempre, estas oraciones deben estar unidas con la sangre de Jesús. Ustedes fíjense que el altar del incienso estaba pegado a la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, ¿no es cierto? Y esas oraciones iban acompañadas de los méritos de Jesús, ¿sí? Para poder ser escuchadas, ¿sí? Para poder ser oídas, ¿sí? Muy bien. Y entonces allí debo pedir la iluminación del Espíritu Santo, que me viene ¿desde dónde? ¿Desde dónde venía en el tabernáculo? La iluminación del candelabro, venía la iluminación en el santuario, en el tabernáculo, ¿sí? Es el candelabro significaba o ejemplificaba al Espíritu Santo, ¿sí? Que iluminaba todo. Y entonces podemos disfrutar del alimento espiritual que es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver entonces todo esto con el título del sermón, que era ser llamados? La cuestión es que muchas personas hoy, muchas iglesias hoy, que yo sé que en la iglesia de Zacate no pasa, pero en otras iglesias hay personas, hay hermanos que piensan o pensamos en algún momento que la iglesia no puede funcionar si no tiene un pastor todos los sábados, o que esté presente, o que esté allí dirigiendo cada servicio, cada culto, que esté sosteniendo a la iglesia. Y la mayoría de esas personas pensamos que en algún momento y aún hoy, que los únicos que son llamados o que recibieron un llamado son los pastores, ¿sí? Y entonces vamos a buscar ahí en la palabra de Dios. Son varios versiculitos, así que les pido, por eso es que les pido agilidad con los deditos, ¿sí? Vamos a encontrar en la palabra de Dios el mensaje para nosotros hoy. Romanos 1, 6 y 7. Si queremos ir buscando de a uno y de a uno ir leyendo, vamos a buscar también Romanos 8, 28 y 9, 26. Romanos 1, 6 y 7, 8, 28 y 9, 26. 1, 6 y 7, ¿quién lo puede tener? Leo. Sí. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Hemos sido llamados a ser de Jesucristo? Sí. ¿Hemos sido llamados a ser santos? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Vamos allí al versículo de 8:28. 8:28, ¿cómo dice? Sí. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hemos sido llamados a hacer su propósito? Sí. Sí. ¿A hacer el propósito de Dios o nuestro solo propósito? Nuestro propio propósito. No, el propósito de Dios, ¿no es cierto? Vamos al 9:6. ¿Cómo dice el 9:26, perdón? Ahí lo tengo yo. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío,
Allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Somos llamados a ser hijos del Dios viviente? Sí. Amén. Primera de los Corintios 1:2, ahí cerquita nomás. Primera de los Corintios 1:2. ¿Cómo dice allí? ¿Leo? Sí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Somos llamados también a rendir el culto a nuestro Señor y Dios, ¿sí? Y Dios nuestro, ¿sí? En el versículo 9 también habla acerca de llamados. Tenemos Efesios 4:1, esos versículos no los vamos a leer, pero se los menciono. Efesios 4:1, Colosenses 3:5. Vamos a Hebreos 9:15. ¿Cómo dice Hebreos 9:15? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Hemos sido llamados a recibir la herencia eterna? Sí. Claro que sí, así es. Primera de Pedro 2:21. Un poquito más adelante. 2:21. Primera de Pedro. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así es. Para esto también fuiste llamados. Allí nos dice que vamos a sufrir, que vamos a ser abofeteados para... Por ahí no nos gusta ser llamados para ser abofeteados y sufrir, pero bueno, también hemos sido llamados para esto, porque si Jesús sufrió, yo también voy a sufrir. Si soy su seguidor, voy a sufrir. Tengo que saberlo para prepararme, para saber que Jesús es el único que me va a poder sostener en esos momentos de prueba, ¿sí? Para saber a qué me voy a enfrentar, porque el discipulado tiene un precio, ¿sí? Tiene un precio. Y no es que nosotros vayamos a ganar el cielo por ese precio, sino que nosotros alabamos a nuestro Dios y ofrecemos nuestra vida para que nuestra vida también sea sacrificada por Él, justamente para ganar a más personas, para que el cielo sea lleno de su gloria. Apocalipsis 17:14, lo estudiamos en la semana pasada como nuestro versículo de memoria. ¿Se acuerdan? 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Si estamos con Jesús, tenemos que saber que somos llamados, somos elegidos y debemos ser fieles. ¿Sí? Último versiculito por esta tanda, 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Hemos sido llamados a la cena de la boda del Cordero? Amén. Que podamos ser partícipes de esa cena de las bodas del Cordero. Y entonces, la macana es que si nosotros no nos sabemos llamados, nunca vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito que Dios tiene para mí. Si yo no sé que Dios me llamó para ese propósito, no lo voy a poder cumplir, ¿sí? Vamos a ver otros versículos de los cuales se nos dice también que somos sacerdotes. Leímos Éxodo 19:6, vamos a Apocalipsis, allí donde estamos, en el capítulo 20 y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años.
queremos ser parte de los que reinen 1000 años, de los que tengan parte de la primera resurrección, si es que nos toca descansar antes que el Señor venga. Amén, que así sea, porque si no nos va a tocar la segunda resurrección y ahí estamos, chao. Y vamos a ver, vamos a retroceder aquí en Apocalipsis 5:10. Fíjense que ahí nos dice que vamos a ser sacerdotes, que vamos a reinar con Jesús y vamos a tener parte en el juicio también de las naciones. ¿Sí? Dijimos Apocalipsis 5:10. ¿Cómo dice allí? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? También seremos reyes y sacerdotes. Mirá qué buen título que nos pone nuestro Dios. ¿Sí? Y en los versículos del capítulo 1, los versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Eso somos para nuestro Dios. Somos reyes y sacerdotes. Somos llamados a tener ese privilegio y a tener esa responsabilidad. Y dos últimos versiculitos que los conocemos todos. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 5. ¿Leo? Sí. 2:9 2.9 y 2.5. y 2:5. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exacto. Perfecto. ¿Y el 5? Y el 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí. ¿Sí? Dijimos que nosotros somos nuestro propio sacrificio y esa es la forma en que nosotros tenemos que ministrar nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que ser esos sacerdotes que presenten sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Sí? Tenemos que tratar de que nuestra vida sea todo eso para nuestro Dios y para su gloria. Y entonces, además, tenemos en la palabra de Dios el ejemplo que nos dejó Pablo acerca de la administración de las iglesias. Ustedes saben que cuando Pablo iba plantando iglesias por toda Asia y Europa, él no se quedaba ahí en la iglesia mucho tiempo, sino que ponía a representantes responsables de la iglesia, que eran los ancianos, los que llevaban adelante la iglesia, ¿no es cierto? Y eso podemos verlo en Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 5. Sí. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Perfecto, ahí está. Que establecieras ancianos en cada ciudad, ¿sí? Para que ellos se hicieran cargo de llevar adelante la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un anciano, es el que es responsable por la iglesia, ¿no es cierto? Por la iglesia local, y él lleva adelante la tarea administrativa, la tarea de ser nuestro pastor en el momento en que el pastor no está. ¿Sí? Y también lo vemos a este mismo llamado en la primera carta a Timoteo y el capítulo 1 y versículo 3, donde dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñan diferente doctrina. ¿Sí? Allí lo había hecho cargo primero a Tito y después a Timoteo. ¿Sí? Bien, y entonces, con todo
del pastor sea despreciable, no sea importante, que sea algo que no nos sirve, ¿no es cierto? Sino que supongamos que, por ejemplo, les agarra una peste a todos los pastores y todos los pastores se mueven del mismo peste porque las agarra solamente ellos, ¿no es cierto? ¿Y las iglesias se van a ir con ellos también? No. Tienen que seguir funcionando porque así nos ha llamado nuestro Dios para que nosotros podamos seguirla haciendo funcionar a cada uno de nosotros. Porque si tampoco está el anciano, por ejemplo, como figura principal, también podemos hacerla funcionar todos nosotros, porque para eso somos sus sacerdotes, sus llamados a seguir adelante y a predicar el Evangelio a través de nuestras iglesias. ¿Sí? Y vivimos en los días finales de la historia. Jesús se propone regresar a la tierra en breve, y mientras tanto el enemigo está más activo que nunca, procurando desalentar la fe de los hijos de Dios, y dentro de sus estrategias están las excusas. ¿Sí? Y Jesús no nos va a excusar de haber descuidado nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Porque primero el sacerdote debe presentar su propio sacrificio, debe presentar su propia vida delante de Dios y crecer para poder ser esa persona que influya sobre el resto de la iglesia, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser responsable por mi crecimiento espiritual y no debo excusarme porque no había un pastor que viniera y me dejara el mensaje aquí desde el púlpito, ¿no es cierto? Más bien el Señor nos tiene este mensaje en Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. Allí dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, dice esta versión. Pues os es necesaria la paciencia, la perseverancia, esa es la traducción, ¿no es cierto?, de la paciencia, la perseverancia, el mantenerse firme allí, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, falta poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Y más el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Amén. Por eso, amén. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces el Señor nos invita a la constancia, a la fidelidad. ¿Hemos sido fieles hasta aquí? Sigamos siéndolo. Continuemos siéndolo bajo la dirección de su Espíritu Santo. Si tenemos dudas, si vacila nuestra fe, roguemos a Dios para que Él nos dé firmeza, fortaleza y crecimiento en nuestra vida espiritual. Y Él nos dará porque Él anhela nuestra salvación. Esa es su mayor preocupación por nosotros. Les cuento que Theodore Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909, iba volviendo de África en un barco, porque en esos momentos no había aviones, ¿sí? Había un barco, lo llevaba y lo traía el barco, volvía de un pueblo africano, y entonces en el puerto había una gran multitud de personas que se habían reunido para despedirlo, había una alfombra roja que iba desde un punto hasta la puerta del barco, y entonces allí iba a pasar el presidente. Para él se había reservado el mejor camarote del barco, y en la travesía recibía las mejores atenciones. Y en ese mismo barco iba un anciano misionero
que había dedicado su vida a servir en el corazón del África. Su esposa había fallecido, sus hijos habían formado ya su propio hogar, así que él se encontraba solo. Y nadie advertía su presencia como pasajero. Cuando llegaron al puerto de destino, nuevamente el presidente fue agasajado, pero nadie estaba esperando a este viejo misionero. Desde el puerto, el siervo de Dios se dirigió a un pequeño hotel y allí de rodillas junto a la cama oró de esta manera: no me quejo, Señor, pero no lo entiendo. Di mi vida por ti en el África y parece que a nadie le importa. Y entonces en ese momento sintió que el Señor le ponía la mano sobre el hombro y le decía: mi buen siervo fiel, todavía no has llegado a casa. Y todavía no hemos llegado a casa. Todavía nos queda un trechito más. Pero para eso hemos sido llamados. Pronto vamos a estar ahí y Jesús nos va a dar la mejor de las bienvenidas. Mientras tanto, Él nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esa va a ser el mejor bien hecho que podamos recibir. Amén. Amén. Gracias, Laura, por el mensaje. Queremos escuchar ese llamado. Como vamos a cantar ahora, el número 610, vamos a alabar, vamos a hablar de pie, vamos a alabar a Dios.